Cierta mañana, después de dormir de manera intranquila, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Tenía varias patitas que se movían sin que él pudiera controlarlas, y todo indicaba, pensaba él, que esto era un sueño. Ya eran las 6:30 de la mañana y su tren salía a las 5. No podía comprender cómo pudo haberse quedado dormido si el despertador todos los días sonaba a las 4 de la mañana. Y sonaba tan fuerte que podía despertar a quien sea. Pero no era momento de lamentarse. Debía levantarse o si no perdería su trabajo. Si bien había perdido el tren de las 5, podía alcanzar el de las 7 si es que se daba prisa. Pero no era posible salir de la cama. Se empezó a balancear sobre su enorme caparazón de insecto, pero no lograba llegar ni al borde. De pronto, su mamá llamó a la puerta. «Gregorio», dijo ella, «van a ser las 7. ¿Te pasa algo, hijo?». También llamó su padre y hasta escuchó la voz de su hermana. Pero él las calmó diciéndoles que no pasaba nada. Bueno, diciéndoles supuestamente, porque en ese momento convertido en ese insecto, lo que en vez de salirle voz, pues le salían gruñidos. Pero no podía levantarse, aunque lo seguía intentando. Quiso rendirse y decir que estaba enfermo y descansar un día, pero no era tan fácil. Si él hacía eso, iba a llegar su jefe, lo iba a buscar, traerían a un médico, ¿no? Y se iban a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y encima lo que él pensaba, en vez de pensar de que estaba convertido en un insecto, lo que es primero que se le cruzaba por la mente era que lo iban a botar por faltar al trabajo. Pero Gregorio no quería perder su trabajo, por lo menos no ahora, sino dentro de 5 años, mientras que seguía trabajando para seguir manteniendo a su familia, ya que tenía que pagar también las deudas que había generado su padre. Miró una vez más su reloj, eran las 7, ya había perdido el segundo tren. Definitivamente estaba en problemas. Se oyó la puerta y alguien decía: «Buenos días, ¿está Gregorio en casa?». Era la voz de su jefe. Ya no era tiempo de estar jugando o perdería su trabajo. Giró con todas sus fuerzas y cayó de la cama a la alfombra. Sus patas se acomodaron perfectamente al piso, pero por un instinto humano trató de pararse en dos patitas. Y empezaron a temblarle estas dos patitas al no soportar todo el peso, así es que volvió a la posición normal de insecto. Del otro lado de la puerta, Gregorio escuchaba que su jefe y su padre estaban discutiendo, a lo que Gregorio empezó a decir: «¿No? ¿Por qué me tratan así? Ahorita me levanto, me he sentido mal por la mañana, pero ya estoy bien y ya voy a trabajar, así que no se preocupen». Eso decía Gregorio a las personas que estaban afuera. Pero al otro lado de la puerta, el jefe y la familia de Gregorio no habían escuchado ninguna palabra, sino sonidos monstruosos, silbidos, gruñidos. Él era un insecto. Todavía no era consciente. Grete fue a buscar a un médico, su hermana menor, y la criada corrió a buscar a un cerrajero para abrir y forzar la puerta y saber en realidad qué era lo que le pasaba a Gregorio. Pero Gregorio logró abrir la puerta antes. ¿Cómo? Pues usó su hocico sin dientes, se maltrató el hocico, pero logró girar la manija de la puerta. Al fin se dijo que en el momento en que se empezó a abrir la puerta, cuando vieron al insecto, se quedaron estáticos y mudos. La madre cayó desmayada y el padre amenazó a Gregorio con el puño para que no se le acerque. El único que mantuvo la calma fue el propio Gregorio. «No se preocupen», dijo Gregorio. «Cualquiera tiene una indisposición. Pero ya estoy bien. En un minuto me cambio y voy a trabajar. Además, voy a trabajar el doble para compensar mi tardanza. Pero no piensen que soy un ocioso». Eso estaba hablando, pero ya sabemos que lo que salía de su boca no eran palabras, sino gruñidos. El jefe huyó casi de inmediato, salió despavorido. Gregorio fue tras él, pues temía perder su trabajo, y como estaba apoyado en la puerta, pudo pasar su ancho caparazón de insecto de lado. Pero cuando quiso regresar a la habitación, no podía pasar por la puerta.
Su padre había salido a detenerlo pensando que atacaría a los demás, a las demás personas. Y con la rabia que sentía, se fijó que Gregorio tenía el caparazón, en el caparazón tenía incrustado el marco de la puerta. Y de un empujón lo envió de nuevo al cuarto. El caparazón de Gregorio quedó herido y de su herida empezó a salir un líquido verde. El resto del día, Gregorio, nuestro amigo insecto, se la pasó durmiendo. Cuando despertó encontró una bandeja con su comida preferida, leche y pedacitos de pan. Esa era su comida preferida y que Gregorio supuso que quien se la había ido a dejar era su hermana Grete, porque ella es la que sabía, la que más lo consentía. Se acercó de inmediato para comer, pero al primer sorbo que le dio a la leche le sintió asco y se sorprendió porque nunca había ocurrido esto con su alimento preferido. Intentó hacerlo de nuevo, pero otra vez volvió el asco. Así que se arrinconó debajo de la cama y volvió a dormir. Empezó a tener sus primeros días de hambre de insecto. A la siguiente mañana su hermana entró al cuarto y al ver que el alimento que había llevado, la leche con el pan, no la había comido, entonces pensó, ¿no? Pensó lo que estaba pasando y sacó su conclusión acertada. Se llevó la leche con el pan y a cambio le trajo alimentos descompuestos, ¿no? Como verdura, restos de comida, queso rancio, y se lo dejó allí. Inmediatamente Gregorio salió y devoró todo. Más tarde, Grete limpió todo mientras Gregorio estaba escondido, pero ella podía ver el bulto tenebroso debajo de la cama. Y aunque evitaba mirarlo, sentía su presencia, y eso lo incomodaba tanto a Gregorio como a Grete. Y aunque la única que se encargaba de cuidar a Gregorio era su hermana, la situación se hizo cada vez más incómoda. Así que Gregorio tuvo la iniciativa de esconderse debajo de unos papeles de periódico que habían empezado a colocar. Debajo de estos, Gregorio empezó a esconderse debajo de estos para que su hermana no lo viera y pudiera limpiar tranquila. Una noche Gregorio escuchó la conversación de su familia, ¿no? Estaban conversando, ya no de manera tranquila, ya no alegres, porque ya casi no hablaban a partir de aquella fatídica mañana en la que él se despertó convertido en un insecto. Y la criada que había ido y habían contratado, ¿no? Porque la anterior criada había salido asustada, ya se había ido de la casa, contrataron a otra que era bastante mayor. Y aunque la hermana era la única que se encargaba de Gregorio, su madre de vez en cuando quería ver a su hijo y conocer cómo estaba, saber cómo estaba. Pero su padre y Grete se lo impedían. Sabían que la impresión que se llevaría a su madre podía hacer de que sufriera alguna descompensación. Gregorio muy adentro estaba de acuerdo con esto. No quería que su madre se asustara o los hiciera pasar malos ratos. Entonces Gregorio había encontrado un pasatiempo. Se dio cuenta de que sus patas de insecto eran pegajosas y podían adherirse a cualquier superficie, incluidas las paredes y el techo. Y empezó a darle vuelta a todo el cuarto, ya no solo el piso, paredes y techo, como todo buen insecto. Una buena mañana, cuando Grete llevó a dejarle sus alimentos, encontró a Gregorio prendido en el techo. ¿Y te imaginas encontrar a un tremendo insecto prendido en el techo? Que muy probable te pueda caer en la cabeza. El susto que se llevó Grete fue inmenso. Cierta mañana, cuando limpiaban el cuarto de Gregorio, dejaron la puerta abierta en un descuido y él pensó, de lo aburrido que estaba, salir a recorrer su casa. Cuando éste salió, su madre lo vio y ocurrió lo que ya habíamos mencionado. Se desmayó, se desesperó ver convertido a su hijo en un monstruo y hasta se le pasó por la cabeza de que ese monstruo no era su hijo, sino que era el monstruo que se había tragado a su hijo. La madre sufrió una descompensación, llegó el padre y adivinaron lo que había ocurrido.
Gregorio se escapó. Empezaron a gritar. El padre no quiso escuchar más. Tiró la gorra sobre el mueble y empezó a seguir al insecto. Gregorio empezó a correr, pero no se dio cuenta que era preferible no huir y dirigirse al cuarto para que su padre vea que él tenía la intención de encerrarse por sí mismo. Pero el padre no entendió y empezó a arrojarle manzanas. Una de estas manzanas logró incrustarse en el caparazón de Gregorio. Esta herida era quien la llevaría a la muerte. A partir de entonces, la relación de la familia con Gregorio cambió drásticamente. Si ya había ocurrido un cambio cuando se convirtió en insecto, después del incidente con la madre, todo cambió para peor. El padre tuvo que buscar un empleo de mensajero, la madre empezó a sus labores de costurera y la pequeña Grete empezó a buscar un trabajo en una tienda. Además, también tuvieron que sacar y despedir a la criada. Contrataron a otra asistente, pero solamente por horas. Y tuvieron la idea de alquilar los cuartos vacíos de la casa. Recordemos que el único que mantenía la economía del hogar era Gregorio. Con lo ocurrido, ahora la familia tenía que trabajar. Cuando Gregorio una vez oyó la música del violín que tocaba su hermana Grete, se sintió conmovido y empezó a recordar que él estaba trabajando para cumplirle también una promesa a su hermana: estudiar en el conservatorio y aprender a tocar el violín. Se sintió tan conmovido por las notas musicales que salían del violín que tocaba su hermana, que sin darse cuenta volvió a salir del cuarto. Y cuando salió, se encontró no solamente con la familia, sino con los inquilinos. ¿Qué es eso?, gritaron. Señalaron a Gregorio, al enorme insecto, y todos espantados. Empezaron a gritar, se empezaron a quejar. Gregorio corrió, se dio cuenta, volvió a la realidad y empezó a correr a su cuarto. Todos empezaron a correrlo, y el padre sobre todo, queriendo pegarle con la escoba. Las mujeres lloraban, los inquilinos queriendo irse y hasta querer denunciar al padre de Gregorio por no haberles avisado que había un insecto gigante, un monstruo, ahí en esa casa. No lograban entender que Gregorio había tenido la buena intención de salir, no de asustar. Al fin, la hermana gritó: «Debemos deshacernos de él. Ya no aguanto más. Esa cosa nos va a matar a todos. Nuestro error ha sido creer que eso es Gregorio y no lo es. Echémonos de la casa. Suficiente tortura ya tenemos, con que todos tenemos que trabajar y aparte debamos encargarnos de ese insecto». Después de esos gritos, Gregorio entendió. Gregorio entendió que él era un estorbo y pensó en matarse, pero no sabía ni cómo. Pero ya estaba tan débil por la herida de la manzana. Dejaron de alimentarlo y la propia Grete, su hermana tan querida cuando era un humano aún, ella misma cerró la puerta del cuarto donde estaba Gregorio y le echó llave. Lo enllavó, lo encerró para siempre. Al fin, se dijo ella. Días después, al notar que ya no los pocos alimentos que le dejaban a Gregorio quedaban intactos, la asistenta abrió el cuarto para revisar qué es lo que pasaba y encontró muerto a Gregorio. Al fin estiró la pata, dijo. La familia ni siquiera prestó atención. Fue como un alivio para ellos. La sirvienta quiso avisarles y decirles qué es lo que había hecho con el cuerpo, dónde lo había dejado, dónde lo había tirado, pero la familia ni siquiera quiso saber eso. Simplemente dijeron: «Demos gracias a Dios».
En ese momento también salieron los inquilinos eh, y sorprendidos, ¿no? Porque la asistenta o la criada les mostraba el cuerpo del insecto seco, plano, con dimensiones desconocidas, mucho más pequeñas de la que era cuando estaba vivo. La familia se tomó un día libre en sus respectivos trabajos, sacaron sus cuentas y vieron que lo que ganaban entre los tres les alcanzaba para vivir y hasta les sobraba un poco para ahorrar. Así que se sintieron un alivio por la carga que se les había quitado de encima debido a la muerte de Gregorio. Decidieron salir, pasear, como no lo hacían desde hace tiempo. Y mientras viajaban a este pequeño paseo, los padres notaron que Grete ya había aumentado en su belleza. Ya no era una niña, ahora era una mujer y ya estaba en condiciones de formar una familia.